Darle al auditorio que el municipio de Huimanguillo es uno de los más grandes territorialmente en Tabasco, también lo es el municipio de Cárdenas, como también lo es Villahermosa, la capital del estado. Es una zona rural, es una zona dedicada básicamente a la agricultura y a la ganadería, pero es una zona de mucho tránsito, sí, es una zona en donde diariamente están circulando autobuses y unidades pesadas que transportan no solamente gasolina, sino también transportan gas. Es una zona ampliamente petrolizada, es una zona que también dejó por muchos años la actividad agrícola para dedicarse completamente a la actividad petrolera. Sin embargo, en los últimos años, los empleos en Petróleos Mexicanos, la antigua paraestatal, también ha obligado a mucha gente a retornar a sus tierras y retomar sobre todo la parte del sector agropecuario. En esta zona han muerto, sí, por esta explosión de la pipa, por lo menos 20 personas. El día de la explosión, sí, que aconteció hace exactamente 15 días o 2 semanas, murieron 2 en el lugar del accidente y las otras han muerto, han fallecido lamentablemente en los siguientes días, no solamente en hospitales del municipio de Cárdenas, el más cercano a Huimanguillo, en los hospitales de Villahermosa, la capital de Tabasco. Es una zona en la que en este momento hay llanto, también hay desesperanza, hay una especie de preocupación, porque por lo menos cada 24, cada 48 horas el gobierno del estado ha informado o ha notificado, ¿sí?, la muerte de una nueva persona. Por ejemplo, en las últimas horas murió Abimael Candelero Correa, de 29 años de edad. También había muerto 2 días antes Ana Patricia Sánchez Madrigal, de 24 años de edad. En unas crónicas que han redactado algunos periodistas de Tabasco, se precisa sobre todo que por lo menos cada 2 días hay un nuevo entierro, sí, o hay una nueva sepultura en el panteón pequeño, un panteón rural en esta comunidad que he dicho que se llama Zapotal de San Miguel en Huimanguillo, Tabasco, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando tenemos una zona de paso? ¿Qué tanto se dan este tipo de accidentes? ¿Por qué ocurre así? No es común el que ocurran estos accidentes. Sin embargo, debo precisarle al auditorio que la carretera que une a Villahermosa con Coatzacoalcos es una de las carreteras llamadas la carretera de la muerte. Sí, diariamente hay un accidente, hay un percance, hay un incidente. Sin embargo, en las zonas de Cárdenas y de Huimanguillo es común el tránsito de unidades pesadas, góndolas que transportan gasolina o que transportan gas. En los últimos años se ha hecho muy frecuente, ¿sí?, esta expectativa por el robo de hidrocarburo. A principio de año se refería en la prensa local, también se destacó en la prensa nacional, el derrame que es aprovechado por los habitantes de esta zona. De pronto hay una ordeña, es decir, que alguien intenta retirar combustible de alguna tubería de Petróleos Mexicanos y la comunidad se une para recolectar con cubetas, con cubos, todo el hidrocarburo que se derrama, a veces sobre cuerpos de agua. En esta ocasión, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, ¿sí?, el chofer de la pipa, ¿sí?, vuelca esta unidad y en esa medida los habitantes de Zapotal San Miguel creen que es una oportunidad para poder recolectar el combustible. El combustible debe estar en el mercado en un precio de 14 o 15 pesos. Ellos lo venden en el mercado ilegal o en el mercado negro en 4 o 5 pesos. Entonces esto también de una u otra manera se vuelve atractivo para los habitantes de las comunidades cuando recolectan un combustible que no les pertenece. De acuerdo a la versión de la Fiscalía, un flamazo provoca esta explosión y uno de los responsables incluso pudo haber muerto el mismo día de la explosión que se registra la noche del 26 de marzo. También es importante comentar que hace por lo menos
Bueno, hola. Creo que... En las carreteras de Villahermosa, en la capital de Tabasco, en donde también han muerto. De acuerdo con algunos habitantes de la zona, creen que también los conductores de estas unidades manejan o conducen con exceso de velocidad. En esta ocasión pudo haber ocurrido así, pero también hay una hipótesis en la que también los pobladores están de una u otra manera tomando medidas para cerrarle el paso a estas unidades y así, una vez detenida la unidad, concretarse el posible o el presunto robo de combustible. Sin duda es una tragedia, Cristian Cerino. Habría que pensar también que este es uno de las muchas cosas que suceden alrededor de este robo de gasolina que se ha vuelto también ya una constante en nuestro país. Sí, desde luego en Tabasco se han reportado un sinfín de casos de ordeñas de ductos de petróleos mexicanos. En algunas ocasiones, incluso el gobierno local ha notificado el arresto de ciertas personas que están dedicadas prácticamente a la ordeña de estos ductos de petróleos mexicanos. Sin embargo, es importante también decir que otro de los factores, y los líderes sociales en Tabasco lo mencionan, es el factor de la pobreza, es el factor del desempleo, y aquí los factores, el de la pobreza, pero también es el factor de el tema de la seguridad. El gobierno también, a través de sus portavoces, ha dicho en algunos momentos que también el crimen organizado, ¿sí?, los grupos delincuenciales también están dedicados prácticamente al robo de combustible. Sí, es que se juntan varias cosas, ¿no? Por un lado, pensar en una carretera a la que se le apoda la carretera de la muerte, donde hay un tránsito tan pesado y sobre todo que se transporta material tan delicado como los hidrocarburos, pues ya habla de una muy mala conjunción y de una, pues de alguna manera de una tragedia anunciada, ¿no? Por horrible que suene, Cristian, creo que era algo que de alguna manera iba a suceder. Sí, desde luego que va a suceder. También se ha hecho una crítica sobre la posición del gobierno del Estado a través de comunicación social. Algunos habitantes de San Miguel, en Huimanguillo, creen que el mismo día de la explosión murieron personas que se confirmó la misma noche. Es decir, que es probable que estas personas, si fueron trasladadas en las ambulancias a los diferentes hospitales, y hayan muerto el mismo día de la explosión. Sin embargo, tú sabes, el auditorio también sabe de estos temas de comunicación, de que si muchas veces unos anuncia el número mayor de muertos, es una nota que va a darle no solamente la vuelta al país, sino al mundo. Claro. Entonces, a medida que han ido confirmando los muertos y la cifra se ha ido elevando, pues ha perdido impacto la misma noticia en el orden de importancia. Sin embargo, es bueno destacar que los medios, sobre todo los de la Ciudad de México, han dado respuesta puntual o cobertura puntual a este tema. Todavía queda una decena de tres niños en Galveston, Texas, que se están recuperando por quemaduras severas que cubrieron sus cuerpos. Y sobre todo queda un ejido, y supongo que no es el único, porque sería muy optimista pensar que es el único, Zapotal, San Miguel, donde existe esta práctica, fruto, sí, como han dicho, como dices, los líderes sociales, fruto de la pobreza y de la inseguridad. O sea, esto es una opción para, a lo mejor, si estuvieran en otras circunstancias, no sería una opción acercarse a una pipa con estos peligros buscando la ordeña. Y sin embargo, las condiciones a las que se ha llevado al campo mexicano, que ya conocemos, pues hacen necesaria esto y hacen comunes estas prácticas tan dañinas, tan peligrosas y que hoy tienen estos resultados, pero que no se van a parar, digamos. Este fue un caso, pero no se va a parar. Así es una actividad que va a continuar. Es difícil mantener una vigilancia en todas las zonas o los núcleos petroleros. Debemos decir que Tabasco aporta mucho dinero a la Federación por petróleo y por gas. Sin embargo, no hay una redistribución o una distribución equitativa
presupuesto. Si tú conocieras la pobreza de las comunidades rurales en donde están no solamente pozos y baterías de petróleos mexicanos y de las otras compañías, tú verás el contraste entre lo que se extrae, que es una riqueza, sí, y la pobreza que está enmarcando toda la comunidad rural, que también está enfermando por las emisiones de gases y también por la propia actividad petrolera. Y pensar también que en una zona donde la economía es parte de la agricultura y la ganadería, y ninguna de esas dos tiene los recursos necesarios, pues vaya, así comienzan estos círculos interminables. Por supuesto, porque bueno, pues si hay necesidad, seguirá habiendo la práctica de la ordeña, de buscar estas cosas, y pues sí, desgraciadamente podemos pensar que va a volver a suceder una crisis como esta, y nos da muchísima pena. Y te agradecemos muchísimo, Cristian Cerino. No sé si quieras dar un último comentario. Sí, agregar brevemente que esta historia, lo comentaba al principio de esta charla, es trágica. Quiero mencionar el caso de una familia, ¿no? La familia más afectada quizás es la López Lázaro, uh-huh. ¿Sí? De ellos murió Guillermina, Juana López Lázaro, y también murió un hermano más. Es decir, que en una sola familia murieron 3 hermanos y cada uno de estos hermanos tenía un hijo. Es decir, es un dolor que marca toda una familia, enmarca toda una comunidad pequeña en donde solamente viven 2,000 familias. Es decir, todos se conocen. Es decir, este duelo y estas muertes a todos prácticamente ha conmocionado, no solamente a los habitantes del resto de Tabasco, sino más a los que viven en esta zona de Zapotal, San Miguel, en Huimanguillo. Pues sí, desde luego toda nuestra solidaridad, y bueno, por supuesto, estamos en comunicación. Cristian Cerino, director de Diario Activo en Tabasco, y te agradecemos muchísimo el haber participado con nosotros esta mañana. Al contrario, es un gusto. Saludos, Luisa y Juana Inés. Saludos también al auditorio del Primer Movimiento de Radio UNAM. Muchas gracias, hasta luego. Primer Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.